Buenos días. Vamos a grabar esta sesión de clase que he titulado Sorbos de Inspiración, un poco para vincular el título con el tema que es la lírica y la poesía. Recuerden que de los géneros literarios que se conocen o que se desarrollan o que estudiamos en literatura de cuarto y quinto año, tenemos la narrativa, que ya se asomaron a ella en el primer y parte del segundo laxo. Luego vemos la lírica, que la estamos viendo al inicio de este tercer laxo. Y terminamos con teatro. Son los tres géneros: narrativa, lírica y dramática. Entonces, vamos un poco a manejar la idea. Entonces, decíamos que repasamos en lo que comprende el cuarto y quinto año de media secundaria lo que son los géneros literarios. Entonces, vamos a abordar un poco en este tema, no solamente la lírica, con el título de Sorbos de Inspiración, que ya ese título les va a decir un poco a qué se va a referir la lírica o la poesía. Este es un género, o la poesía es un género que tenemos que conocerlo desde nuestra juventud, manejar un poco, acercarnos, entusiasmarnos por conocer más sobre la poesía, porque se enriquece el lenguaje, porque nos ayuda a desarrollar la habilidad de comunicación, desarrolla la creatividad y la imaginación. Además, nos permite expresar emociones y sentimientos que el mundo a veces nos cohíbe o nos bloquea u obstaculiza las posibilidades de que nosotros nos abramos desde la intimidad, desde la interioridad al mundo. Por eso la intención de estas 13 diapositivas, es una presentación muy corta, es hacer que el estudiante se enamore o por lo menos se motive a acercarse a la lírica, a conocer la poesía, a escribir poesía. La intención de esta presentación es encantar, enamorar, motivar al estudiante a acercarse a esa dulzura, a esa ternura, a esa sensibilidad que despierta en nosotros la lectura de poesía, la escritura de textos poéticos. Es muy común el temor incluso en encuestas que se han realizado, en estudios de investigación, las estadísticas dicen que hay un porcentaje, me atrevería a decir, del 10%, ojalá fuese siquiera el 20% de la población que le gusta leer poesía. Entonces, la intención de esta presentación es abrir las venas del estudiante, a dejar a un lado el temor y la preocupación por hacer poesía. Por eso, en Sorbos de Inspiración, vamos a manejar un poco lo que es la lírica, también conocida como poética. Hay muchas palabras que podemos vincular con este género. Poesía es la que más manejamos. ¿Qué viene siendo la poesía? La poesía es una manifestación de la belleza a través de la palabra. Un poema es una obra poética estructurada por lo general en versos. La poesía estaría incluida dentro de un poema, pero no todos los poemas o no toda la poesía es exclusiva de los poemas. Yo puedo conseguir una carta de amor con mucha inspiración, podría tener poesía. En los textos bíblicos, el libro Sabiduría está cargado de una enorme belleza y una sensibilidad manifiesta del ser humano que podríamos incluirlo en el género de la poesía. ¿Qué es un poemario? Un poemario es una colección de poemas. En un poemario
descomponemos la palabra poemario, tenemos poema y el sufijo ario, que quiere decir colección, recopilación, presentación de un conjunto de poemas. Un recital es una especie de sala o de agrupación en la que se recita poesía, en la que se presenta la sonoridad de lo que es una poesía. Es una presentación de composiciones literarias. Entre esas, lo más conocido es un recital de poesías, un recital de obras literarias. La estética, como su sinónimo es belleza, también podría abarcar la belleza del alma, la belleza del espíritu, la belleza de la interioridad de la persona que se deja ver o se deja escribir y se deja expresar en un texto poético. El ritmo es muy propio y característico de la poesía, de los poemas. El ritmo es esa sucesión o el orden de pausas, sonidos, silencio, que de una manera regular nos va permitiendo a nosotros percibir el ritmo, la cadencia, que viene siendo lo mismo en la obra poética. Y el verso, pues, es una estructura, es una construcción sucesiva de palabras que se identifican porque están, digamos, en una línea, aunque el verso libre puede romper la línea y continuar en el otro, pero se identifica un poema porque está estructurado en versos, y los versos hacen estrofas y las estrofas hace el poema. La armonía, bueno, la armonía es esa actitud o esa presentación o esa atmósfera que nos permite enlazar acordes, sonidos, de una manera pausada y con ritmo, de manera que se va construyendo hermosamente y para mayor gratitud al oído de lo agradable, lo simpático, lo que, con el que se identifica la interioridad de la persona. Y la musicalidad tiene que ver, es la cualidad de la música, pues hay música. Entonces podemos decir que en la lírica o en la poética, nosotros el vocabulario, el campo semántico que vamos a manejar para reconocer una poesía, se juega en esa lista de palabras que están viendo ustedes allí en la diapositiva. Poesía, poema, poemario, recital, estética, ritmo, verso, cadencia, armonía y musicalidad. Todos esos elementos están presentes o me permiten identificar lo que es la poesía. En la guía pedagógica se les titula la lírica y se le identifica que la lírica es la poesía. Se hace una descripción subjetiva, metafórica y más o menos hermética de un pensamiento, de un sentimiento, y para eso se utiliza un lenguaje connotativo. No es lo mismo decir tus labios son rojos, que eso es lenguaje denotativo, a decir tus labios parecen fresas bañadas en almíbar. Ahí tenemos y estamos usando un lenguaje connotativo. Y aunque estamos expresando lo mismo, en uno se ve muy real, muy objetivo, y en la otra expresión se nota la subjetividad, se nota la magia, la armonía, la cadencia que puede presentar esa estructura o esa obra. De allí que a menudo la poesía se presta a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Como es subjetiva, pues hay muchas maneras de interpretar lo que quiere decir una poesía. Y eso, por supuesto, hace que a muchos le dé temor enfrentarse a hacer, recitar o escribir poesía. Por eso esta presentación, un poco para ayudar a alejar ese temor, ayudar a vivir. Los muchachos de quinto año que se les recomendó en este primer actividad del tercer laxo, ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí hay un personaje que se llama Todd, que el profesor percibe en él la posibilidad de expresarse con subjetividad,
con intimidad, con emotividad, y lo incita, lo invita, lo enamora para que él produzca poesía. Y en la película se ve un poco cómo el muchacho vive ese proceso y hace poesía. Tanto los estudiantes de cuarto año como los de quinto tienen una actividad en la que tienen que escribir poesía. Entonces, un poco a relegar ese temor a enfrentarse a hacerla, a escribirla, e ir preparando su espíritu porque, como decíamos en el título de esta presentación, necesita la inspiración. Y la poesía va a surgir en la medida en que hace sorbos de esa inspiración, hace alarde de esa inspiración que vive para poder producir poesía. Eso es inspiración divina. Por ahí extraje un texto y lo parafraseé un poco para venderles esa idea de que la poesía es una inspiración del alma. La poesía es una inspiración divina. Cuando el hombre descubre, oh maravilla, en sí mismo un principio de eternidad, ni en la filosofía ni en la ciencia encuentra su expresión más certera, sino en la poesía. Recurre entonces sin remedio alguno a la poesía. Y esta le brinda, si la musa, si los hados se lo permiten, a acompañar la posibilidad de conectarse y en la medida en que produce poesía, toca la eternidad, toca la sensibilidad de muchas personas, se desprende de uno como un halo de inspiración que la otra persona podría percibir y gustarle. Por eso la poesía es una inspiración del alma y esa es un poco la idea de esta presentación, que el estudiante no vea la poesía como algo que no me gusta, yo no hago eso, me parece ridículo, yo no voy a leerlo siquiera, no, sino que se abra a las posibilidades infinitas del espíritu que está cuando el Señor nos dio el soplo de aliento, el soplo de vida, también nos dio ese soplo y sed de la eternidad, que la conseguimos a través de la prolongación de nuestras obras, y una producción escrita ayuda a eso. En el libro sagrado, la Santa Escritura, en la Biblia, hay muchos pasajes que nosotros podemos sentir la poesía. Se me ocurrió citar en este caso a Job, uno de los personajes, e incluso a Job porque estamos viviendo momentos en que todos somos Job. Todos estamos pasando momentos duros y difíciles, en que muchas de los sueños, muchos de los alcances que habíamos logrado, lo vemos como que se derrumban y eso nos desmotiva y nos pone triste y no. Fuera la tristeza. Fíjense, cuando al final, ya por el capítulo 39 del libro de Job, el Señor se enfrenta a Job, le dice cosas como esta. ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales. Cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos diciéndole, aquí nomás llegará, aquí se rompe el orgullo de tus olas. Fíjense, son 5 líneas y coincide el tiempo porque hoy ha estado el día húmedo, lluvioso. Nos acerca un poco a esa sensación de querer entender esas 5 líneas. ¿Quién encerró con doble puerta el mar? Entonces en nuestra imaginación vemos la masa del mar, cómo se mueve, cómo se expresa en olas tan fuertes que a veces no podemos dominar. Y el poema nos dice, el libro nos dice, ¿quién pudo hacer eso? No busquemos tanto la respuesta, sino saborear las palabras, desgustar, percibir, vivir la expresión que nos quiere decir esas palabras. Fíjense cuando dice, cuando salía, está hablando del mar, cuando el mar salía borboteando del seno materno. Y entonces tenemos ahí otra imagen visual, la tierra, y cómo el seno materno, que es la tierra, permite en borbotones, en inspiración, que el mar fluya de abajo hacia arriba y entonces se construye lo que el Señor llamó el mar.
Y sigue diciendo, cuando le puse una nube por vestido. Cuando vamos a la playa y vemos la inmensidad del mar, si nos pudiéramos a pensar estas líneas líricas, estos versículos poéticos del libro de Job, cuando el Señor describe la grandeza y la magnificencia del universo en 4 o 5 líneas usando palabras como esta, sentimos algo en la interioridad, sentimos algo en la intimidad del ser que nos dice que sí somos capaces de producir poesía, de saborear la poesía. Y igual que el mar, el Señor rompe el orgullo de las olas, también podría romper el orgullo de nosotros de no querer vivir el sabor y la sensación de estar frente a la poesía. Sigue más adelante el poema diciéndonos cosas como esta. ¿Has visto los depósitos de nieve? Nosotros hemos visto la nieve como un piso acolchado, blanquito, lo hemos visto en la película y lo hemos vivido si hemos estado, por ejemplo, en el páramo en momentos en que hay nevada, o a los que han viajado al exterior, ver y vivir la nieve. Pero la pregunta es, ¿has visto los depósitos de nieve? ¿Has visto las reservas de granizo que guardo yo para los días de angustia? Y fíjense aquí la antítesis. Granizo, el granizo es blanco, la nieve es pura, fresca, y lo contrasta con el Señor hizo eso para nuestros días de angustia. Entonces la angustia es zozobra, susto, angustia. Y como la nieve, como lo blanco, como puro, limpia toda esa resaca, todo ese dolor. Y eso es poesía. Lo he guardado yo para los días de angustia, para el día de la guerra y del combate, de donde sale y se difunde la luz, de donde el viento de oriente que barre la tierra. ¿Quién abre? Fíjense la grandeza de esta expresión poética o lírica. ¿Quién abre un canal al aguacero y una senda al estrépito de los truenos? Anoche fue un día de mucha lluvia, desde las 2 de la mañana, 1 de la noche está lloviendo. ¿Quién abre un canal al aguacero y una senda al estrépito de los truenos para que llueva sobre la tierra inhabitada, sobre el desierto donde no hay un ser humano, para regar las soledades desoladas? Piensen un poco estas 4 palabras, para regar las soledades desoladas. Eso es poesía, eso es inspiración, eso es percibir el sorbo de inspiración, la poesía. Y ese trabajo, esa lectura que ingresa por tus ojos, se asienta en tu alma y te hace ser mejor persona, te hace crecer en el espíritu, te hace formar esa otra parte del ser que descuidamos con la cotidianidad y la rutina diaria. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿Qué seno dio a luz al hielo? ¿Quién engendra la escarcha del cielo cuando las aguas se endurecen como piedras y se congela la superficie del abismo? Eso está en el texto bíblico y eso es poesía. Es poesía porque me permite sentir la subjetividad del texto, me permite interpretarlo de diversas maneras, me permite saborear e imaginar la metáfora dicha allí en mi realidad de todos los días, y el esfuerzo que hace mi mente por pasar del plano real al plano subjetivo, del plano real al plano fantástico o mágico, eso ayuda a desarrollar mis talentos, ayuda a evolucionar mi mente y, por supuesto, mi espíritu. Pablo Neruda, un clásico de la poesía, le escribe una oda a García Lorca. Y estas 5 o 6 versos que ustedes están viendo ahí, que vamos a leer, responden a esta pregunta. ¿Qué significa amar? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la amistad? ¿Qué son los sentimientos? Y entonces Neruda escribe, porque por ti pintan de azul los hospitales,
se refiere al amor, a la amistad, se refiere a la belleza. Por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas. Por amor crecen las escuelas y los barrios marítimos, y se pueblan de plumas los ángeles heridos. Se pueblan de plumas los ángeles heridos. El que leyó el cuento de Gabriel García Márquez, Un ángel viejo con unas alas enormes, debe recordar en este momento. El cuento trata de una familia en un pueblo de esos que Gabriel García Márquez logra describir. Pasó la noche con un niñito enfermo y resulta que en la mañana, cuando salen al patio, se consiguen un señor viejo con alas enormes estrellado en el piso y se asombran. Incluso entre las conjeturas que ellos hacen, dice que seguro que era algún ángel que venía a ayudar al niño y se estrelló. Recuerden que Gabriel García Márquez es un autor propio de la literatura fantástica y del realismo mágico, y ahí hay algo de eso. Lo cierto es que esta familia de apellido Pelayo recogen el ángel y lo grotesco, lo cómico es que lo encierran en un gallinero y le dan comida, le dan agua, y el ángel viejo logra ir recuperándose. Y el niño también, el niño salió de la fiebre que tenía. Y entonces, como ocurren todas las cosas y como estamos viendo nosotros en este país también, ellos vieron una posibilidad de hacerse rico cobrando como si fuera un circo, que la gente viniera a ver el ángel, y cobraban por eso. Entonces, me recordó ese cuento porque dice el poema: y se pueblan de pluma los ángeles heridos, con el amor, con la amistad, con los sentimientos, nuestras heridas se sanan. Si a los ángeles heridos les salen plumas nuevas, nosotros somos ángeles heridos porque estamos aquí en la tierra peregrinando. Y sigue el poema: y se cubren de escamas los pescados nupciales y van volando al cielo los erizos. La metáfora van volando al cielo los erizos tiene que hacernos pensar por un rato, imaginar. Y luego volvemos al poema y lo volvemos a leer y le conseguimos mucho más elementos. Y eso es lo que hace que vaya creciendo nuestro espíritu, que vaya desarrollándose nuestra posibilidad de ser no solo carne, sino también espíritu. Vamos a sentir entonces cómo la poesía es importante para la sociedad. ¿Por qué es importante la poesía para la sociedad? Hay un poeta, Edel Juárez, que escribió esto y encaja perfectamente en la intención que tengo de hacer que ustedes amen la poesía, y no solamente la amen de lejos, sino la lean y la escriban, sino que también nosotros propagaríamos por un efecto dominó el bienestar a la sociedad. Dice el poeta Juárez: la poesía hoy es imprescindible. Es el único hilo con la que se puede reparar el tejido social. Dígame, nosotros aquí en Venezuela que tenemos que reparar el tejido social. Entonces dice, la poesía es el único hilo con el que se puede reparar el tejido social. Nos obliga a mirar dentro de nosotros y reconocemos como iguales, lejos de todas las divisiones impuestas, que nos conectamos emocional e intelectualmente. Nos devuelve el sentido de comunión. El amor al prójimo es comunión. Amar la poesía te hace más sensible porque trabajas desde adentro hacia afuera, y entonces nos está diciendo que la poesía nos devuelve el sentido de comunión. Nos acerca y conmueve el señalarnos la belleza omnipresente, aunque no siempre visible, al traducir las sensaciones que se nos amontonan y con ellas construimos vidas, con ellos resultamos salvavidas, resultamos ser salvavidas. Y entonces ahí les coloqué unas imágenes de personajes que sirven de modelo para la regeneración de la sociedad. La poesía nos hace mejores personas. Ellos son modelos de buenas personas, de mejores personas. En el centro, Jesús. La poesía nos hace mejores personas y por lo tanto nos ayuda a crear una mejor sociedad. Entonces nos vamos por ese camino.
No, a mí no me gusta mucho la poesía, a mí me parece que me veo ridículo haciendo un poema. Pues fuera esa tristeza, fuera esos pensamientos. La poesía nos hace mejores personas porque trabajamos y nos miramos dentro de nosotros mismos para proyectar fuera la comunión y la cercanía con el otro. Hay poemas, fíjense este poema de un poeta joven como pudieran ser ustedes, como son ustedes los estudiantes de cuarto y quinto año. El poeta se llama Luis Peroso Cervantes, es de Maracaibo, y en su poemario Canto Civil tiene un poema que se llama Dobles, que dice así: caemos, pero no solo en la derrota, somos el cuesta abajo en toda su forma. A piedra nos partimos diariamente, cruel brecha de sangre que nos inunda, manantial, nido de esperanza. Ya no somos azules ni príncipes. He comenzado a roncar, hemos comenzado a ser deformes, pero el amor nos sostiene. En la caída perpetua, contumaz, ya conocemos el borde del precipicio. Tenemos horas cayendo desde el fondo, primero como una puerta para rondar hematoma tras moretón hasta la espiga de los dolores. Caemos, pero abrazados, junto ante los ojos del reflector humano, juntos, cinturas enlazadas, sin deseo de soltarnos, necesariamente casados, innecesariamente felices. Y cuando llegamos a estos dos últimos versos nos damos cuenta que Doblez es un poema dedicado a la pareja, al matrimonio, porque dice necesariamente casados, innecesariamente felices. Y vemos, entonces ahora sí entendemos cómo el poema empieza con la palabra caemos, porque ya pasó la etapa del príncipe azul, ya no somos ni príncipes ni azules y comenzamos a vivir la cotidianidad. He comenzado a roncar, hemos comenzado a ser deformes, pero más adelante dice, pero siempre juntos, abrazados. Y eso lo dice Luis Peroso Cervantes en un poema. Deja salir de dentro de su vida, de su rutina vivir y expresa con palabras que pueden acercar a otros y que, como decíamos en la diapositiva anterior, mirando dentro de nosotros mismos, dejamos salir palabras que nos ayudan a ser subjetivos, a intimar, a ser mucho más cercanos, armoniosos a otras personas, y eso es parte de la comunión, del amor al prójimo. Todo eso gracias al gusto o a la lectura de poemas, de poesía. Mario Benedetti escribe un poema que se llama A enamorarse de la poesía, que viene como exacto, encaja perfectamente en esta presentación. Mi táctica es mirarte y aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Eso es poesía. Fíjense que no se le ve. A veces los jóvenes le dicen a uno, no, profe, pero es que la poesía es como uno se ve como ridículo. No se ve la ridiculez en eso, se ve el sentimiento, se ve cómo nos lleva a pensar mucho más allá de la dureza y el rigor de las palabras. Nos deja hurgar por detrás de la palabra sentimientos que tenemos que aprender a dejar salir en nosotros, a dejar fluir en nosotros y por la voluntad y la apreciación de esos sentimientos, vamos fortaleciendo un espíritu noble, un espíritu bueno, que nos ayuda también a reparar un poco la sociedad.
Y la muerte, que es un tema difícil de enfrentar, también tiene sus poemas. En este vamos a leer un poema de Gabriela Mistral que se titula Los sonetos de la muerte. En el material de la guía pedagógica se les dice los diferentes tipos de estrofas y entre esos diferentes tipos de estrofas nos conseguimos el soneto. Aquí tenemos un soneto. De entrada usted lo identifica porque los sonetos son 2 cuartetos y 2 tercetos y ahí los vemos. ¿Qué nos dice Gabriela Mistral? Gabriela Mistral dice, del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. ¿Sí sienten el ritmo, la cadencia, la musicalidad? Eso es poesía, además del sentido que está detrás de cada palabra, la lectura que se hace entre líneas del poema. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna a recibir tu cuerpo de niño dolorido. Eso es poesía. Se lee con pausa, se interpreta con lentitud, se saborea cada palabra, así como cuando bebes café saboreas cada sorbo. Así cuando lees poesía, saboreas cada verso, cada palabra. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas. Polvo de rosas, eso es poesía. Y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Entonces, vemos que un tema tan de rigor, tan fuerte como es la muerte, lo podemos percibir de una manera distinta a través de la poesía. En esta lámina lo que les ofrezco son varios títulos, obras, libros que te acercarían a la poesía. Ahí puedes ver un clásico que es Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta lleno de romanticismo español. También puedes ver el libro de Walt Whitman, Hojas de hierba, es una obra de él, que incluso lo ofrecen, aunque fíjense que la imagen que tiene Walt Whitman es de un señor mayor, pero está dentro de los libros recomendables para adolescentes, para gusto por la poesía. Y de Walt Whitman es el poema Capitán, Capitán, de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Capitán, mi capitán, que los estudiantes de 5º año deben vincular un poco con este autor. Además está Mario Benedetti. En el programa Onda Educan voy a leer un cuento de Mario Benedetti para el segmento Cuéntame un cuento. Un escritor uruguayo que entre el humor y la manera como presenta su poesía sirve para que o ayuda a los jóvenes a apreciar el gusto por la poesía. Entonces aquí vemos varios libros que los estudiantes podrían tomar nota para colocarse en esa posición de promoción de la lectura y específicamente promoción de la lectura de poesía, de la lírica. Vamos entonces a ir cerrando esta exposición con una imagen como esta. Fíjate que el título de esta diapositiva es ¿por qué amar la poesía? ¿Por qué tengo que enamorarme de la poesía? Ya dábamos razones. Decíamos que cuando tú dejas que las lecturas trabajen ese mundo interior, esa intimidad, el mundo subjetivo tuyo, eso te hace ser mejor persona. Y al ser mejor persona, pues ayudas a reconstruir la sociedad. ¿Por qué amar la poesía? La lírica o la poesía es una forma especial de hablar y de escribir. Es una voz que se acerca a expresar lo inefable, lo indescriptible del afecto, lo grandioso del alma,
detenerse a hacer una pausa y un silencio en la vida rutinaria para dejar salir ideas y sentimientos que estás escondiendo muy adentro, eso es indescriptible. Amar la poesía es una expresión que solo logra ser dicha por creadores inspirados en las pasiones más fuertes, en las tristezas más profundas y en las bellezas más indefinibles. Entonces, fíjense, con todos esos calificativos, espero yo que mueva fibras dentro de ustedes, jóvenes, y comiencen a detenerse un poco, a querer valorar un poco la poesía. Hay un poema inédito que también encaja en este querer despertar el amor por la poesía. La poesía es la voz del amor, de los huesos y de la sangre. El canto del tiempo que fluye en el río mágico de la memoria, con primaveras que cubren los dolores del alma. No somos nada sin la ternura, sin la palabra que teje la vida, la pasión, la soledad, el amor y la dulzura. Y la poesía hace eso, la poesía hace que yo me detenga en mi intimidad, en mi subjetividad, en ese mundo que solo lo tengo para mí, hace que me detenga en él y que deje fluir en la palabra como una primavera mágica mis pasiones, mis soledades, y que le cante a la tristeza, y ya entonces la tristeza deja de ser triste. Hay el poema de Pablo Neruda, el poema 20 de Pablo Neruda. Yo recuerdo cuando estudiaba en el liceo cuarto año, me encantaba. No sé si es porque estaba enamorada en esa época, pero dice, quiero escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la luna está, y por ahí va la poesía. Entonces, tenemos en algún trecho de nuestra vida, tenemos que detenernos y dejar que la poesía suavice, purifique y le dé textura a mis sentimientos, a mis pasiones, que las tengo encerradas y eso lo conservo solo para mí. Pero la poesía es eso, es abrirse al mundo. Y entonces con estas imágenes terminamos el tema de hoy. Es el fin del tema, pero no de la poesía. Entonces, con esta imagen me despido de ustedes y espero que aprendan a enamorarse de la poesía, que abran un trecho y un espacio en su vida para leer algunas poesías y detenerse a pensar en ellas.